Bueno, bueno, cortamos un ratito antes el tema para dar a presentar a Marisa Ponce de León, sobrina del obispo Ponce de León. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo, estamos acá junto a Marcelo Greco y a Pablo Feola también, un tocayo mío. Bueno, Marcelo, eh, ¿querés hacer la primera pregunta? Sí, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo ¿Qué te tal, va? Marcelo? Buenas tardes. Bien. Vos sabés que, bueno, hablaba con vos y justamente una de las cosas que estaría bueno que podamos contarle a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar, Marisa, porque esto después queda en YouTube, es que vos nos cuentes un poco sobre quién fue el obispo Carlos Ponce de León, cuál fue la situación por la cual nosotros estamos hablando hoy y también un poco que era una de las cosas que yo te decía a vos, ¿por qué es tan, no sé si un poco conocido, porque seguramente para las personas que están al tanto del tema es conocido, pero ¿por qué no tomó estado público como si los Palotinos o Angelelli, ¿no? Y sin embargo Ponce de León no es algo que se comente o que salga muy seguido por los medios. Sí, mira, yo te comento brevemente los antecedentes, ¿no? Y ya los vamos a dilucidar a eso. Mira, Monseñor Carlos Ponce de León fue obispo de San Nicolás hasta su muerte, el 11 de julio de 1977. Fue perpetrada por un grupo de tareas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, cívico y eclesiástica, donde están implicados militares y civiles. Los hechos dicen que sucedieron de la siguiente manera. O sea, el obispo se encontraba circulando por la Ruta 9 desde San Nicolás a lo que entonces era Capital Federal. Llevaba hacia la Nunciatura Católica documentación de los sacerdotes y seminaristas palotinos asesinados y datos de las personas detenidas políticas en la zona de su diócesis. Una camioneta conducida por Luis Antonio Martínez y el acompañante, que era el dueño de la camioneta, Sergio Bottini, según su relato, perdió el control, se cruzó de carril y hubo una colisión. La causa fue caratulada como accidente vial en 1977. Estábamos también en plena dictadura, en pleno apogeo de las desapariciones de los compañeros. En 1986 llegó la ley o sea, la carátula, la causa fue archivada así. Como un Cuando se quiso accidente. empezar a mover en 1984, que estuvimos preguntando cosas y demás, en 1986 la ley de punto final y obediencia debida paralizó todos los procesos judiciales contra los imputados penalmente. O sea, los responsables de haber cometido delitos de desaparición forzada de personas durante la dictadura. O sea que tuvo otros 20 años parados hasta que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que esas leyes eran inconstitucionales y las invalidó. Recién ahí se requirió la reapertura de todas las causas relativas a la represión ilegal, principalmente en la zona de la jurisdicción de San Nicolás, que tenía los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Capitán Sarmiento, Arrecife, bueno, había muchísimos más, no los recuerdo todos. Era el gran cordón industrial, donde había muchos expedientes esperando por todas las desapariciones, secuestros, torturas de los compañeros de las fábricas, Claro, miles de ¿no? trabajadores en todas esas fábricas de ese cordón industrial tan importante. Exacto, Marisa, y exactamente. ustedes, o sea, vos me estás hablando más o menos de 20 años de parálisis de la causa. En principio fue un accidente de tránsito común y corriente que puede ocurrir en cualquier lado. ¿Y ustedes como familia tenían alguna sospecha o lo habían tomado también como que fue un accidente? No, no, nosotros sabíamos que lo habían matado porque él recibía constantes amenazas y tuvo acciones intimidatorias también. O sea, pararon el vehículo en el que él viajaba varias veces, se bajaron a amenazarlo. O sea, era una cosa que nosotros sabíamos que no había podido ser un accidente así simple y sencillo como decían.
Marisa, ¿viste? Pablo es mi nombre. ¿Qué Sí, actividades, Pablo. qué actividades políticas, sociales, eclesiásticas desarrollaba el obispo Ponce de León entre hasta antes del 77 en que se produce este supuesto accidente vial? Mira, él trabajó mucho principalmente con las familias más vulnerables, viste, las más carenciadas, que por cuestiones económicas no cubrían sus necesidades básicas. Hacía una acción social importante. Hasta llegaron a crear un barrio que se llamaba Villa Pulmón, te imaginas por qué, el porqué del nombre, ¿no? Eh, o sea, creó Cáritas Diocesana, creó escuelas, hubo una acción intensa, toda una acción social que, bueno, políticamente no se veía correcta en esos momentos, ¿no? En los momentos del año 76 en adelante. Siendo obispo, la Iglesia Católica reclamó por el esclarecimiento del crimen barra accidente sufrido por él. Nunca. Mira, hasta hace aproximadamente 6 meses atrás, la Iglesia nunca reclamó nada. Y empezó esta situación cuando la Cámara Federal de Apelación, perdón, la Cámara de Casación, la Cámara Federal de Casación Penal, la de Comodoro Pi, en el mes de febrero o marzo aproximadamente, dio autorización para cambiar la carátula de la causa, que ya se había presentado hace como 6, 7 años atrás, siguió varios caminos esto, hasta llegar al máximo representante, ¿no? Entonces, con la resolución de la Cámara Federal de Casación, la Iglesia ahí como que pidió las resoluciones y demás, y hace cosa de un mes formó una comisión, 1 o 2 meses atrás, formó una comisión, el episcopado, para que investigue eclesiásticamente, digamos, su vida, su obra, lo que ya tenemos nosotros toda la causa desarrollada en la justicia. En los últimos, las últimas semanas, que se cumplían justamente el aniversario del asesinato, hubo movimiento, ¿no?, en el Consejo Deliberante de San Nicolás y movimiento judicial. ¿Nos podés contar, Marisa, qué fue lo que pasó? Sí, 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 mira, el 2 de julio recibimos la noticia de que el último recurso que habían presentado los imputados, la Cámara de Casación, los consideró inadmisibles. Entonces, esto abrió la puerta para que se puedan llamar a indagatoria a los acusados, o sea, a los implicados o imputados, como le dicen ellos. Y el día 10 de julio, un día antes del aniversario de su muerte, Perdón, Marisa, no, sí, y seguí con eso después, pero vos podés decir quiénes son los imputados, ¿se puede saber? perdóname, ¿cómo? Si se No te puede, entendí. si, que después sigas con lo que estabas diciendo, pero vos podés nombrar quiénes son los imputados. Sí, 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 mira, Bernardo Luis Landa, Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini, Luis Antonio Martínez. Estos dos últimos eran los que iban en la camioneta y son civiles. Uh-huh. Y Y el autor intelectual, digamos, de toda esta situación es Sainamán, uh-huh, Manuel Fernando, que era teniente coronel. Bien. Marisa, seguramente estás al tanto, sí. Si no te... Hace aproximadamente 1 hora salió la noticia de que la Fiscalía de San Nicolás, a cargo de Matías Dilelo, llamó a indagatoria a 3 exmilitares y 2 civiles por el homicidio del obispo Ponce de León. Sí, eso es lo que te iba a comentar. Justamente el día 10, un día antes de su aniversario de fallecimiento, yo estuve en San Nicolás, estuve en la Fiscalía, y ese día se mandó el pedido de indagatoria. Marisa, yo los que tengo yo acá son 4 personas. Sí me habían dicho que eran 5, pero desconozco quién es el quinto porque no lo tengo. Marisa, ¿cómo estás? Te habla de vuelta Pablo, el otro, el que te habló primero. Te consulto una cosa. Bueno, en el auto iban 2 personas civiles. Uno era seminarista, que es Víctor Martínez. Ese seminarista está imputado en la causa
¿Había noción de que estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento? No, no, no. Hay una confusión porque el que vos decís se llama Víctor Martínez y ese era un tutelado de mi tío que viajaba con él. Bien. ¿Y quiénes eran quiénes son los imputados que están, que iban en el auto, que eran civiles? No, los de la camioneta. Los de la Los que lo chocan. los que los chocan. Exacto. Ah, bien, bien, bien. Los de la camioneta, el que conducía el chofer era Luis Antonio Martínez. Claro. Ah, Y el que acompañaba era el dueño de la camioneta, se llama Sergio Bottini, y era de una empresa que se llama Agropolo. Bien. Bueno, Marisa, como para ir cerrando, ¿vos nos querés comentar algo más? ¿Algo que te haya parecido que quedó en el tintero? No, 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 yo ante todo agradecerles por su atención y bueno, poder hacer que esto, como dicen ustedes, sea más público, ¿no? Se ha logrado un poco este último tiempo con el uso de las redes, o sea, hoy ustedes me decían por qué no era tan conocido Claro. como la causa de Angelelli. En la causa de Angelelli, no solo los derechos humanos trabajaron en ella, sino que también en determinado momento la iglesia, la diócesis en ese momento de La Rioja, estuvo como querellante en la causa, Claro. Marisa, cosa que nosotros no. Marisa, última de mi parte. ¿Existen sospechas de si fue un grupo de tareas, si fue una tendencia política, de dónde salió la orden para que se produzca el atentado contra el obispo? ¿Pudieron averiguar algo Sí, de sí, eso? sí lo tenemos, sí. ¿Podés Eso contarnos? está todo, es o sea, la orden del mentor intelectual, como diríamos, es el teniente general o teniente coronel que te dije recién, que es San Amán, ¿no? ¿Y los dos Es civiles que van a la camioneta responden a una orden militar o son de alguna facción política asociada con los militares, algún grupo de tarea? Mira, estaba relacionado el señor Bottini con el batallón 601 de Capital Federal. El nefasto Eran batallón 601. parientes con un determinado militar, ¿no? Está todo documentado, eso, tenemos toda la documentación, todo completo. También se habla de Pérez Bataglia, que estuvo en La Rioja en el momento de la muerte o el asesinato también de Angelelli, que también era de San Nicolás. O sea, hay mucha relación entre los dos asesinatos de los dos obispos de la Argentina. Sí, evidentemente un grupo de tareas que operaba de esa manera sobre la iglesia. Sí, está comprobado, o sea, tenemos los documentos y todo. bueno, Marisa, nada, desde el programa nosotros siempre tenemos bien en claro algunos principios que tienen que ver con la verdad, la justicia y la memoria. Y bueno, nosotros desde acá queremos agradecerte el testimonio y por sobre todas las cosas eh, que puedas contarnos lo que vos querés transmitir, que es la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Ponce León. Bueno, desde acá nos solidarizamos y bueno, en particular agradecerte por la nota. No, mi agradecimiento es hasta ustedes que hacen posible también que esto se siga difundiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Chao, Marisa, gracias. Chao.